ya con la entrevista de la noche y en la ciudad de Guayaquil se encuentra allá quien es el titular de la Secretaría Nacional del Agua, el doctor Walter Solís Valareso, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muy buenas noches, me imagino que ya ahí está en sus pantallas. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañe. Buenas noches, Ámbar, buenas noches a los televidentes. Le hemos invitado precisamente porque en los últimos días y bueno, hace pocos minutos estuvimos viendo imágenes de lo que ocurre en Guayaquil con las inundaciones y no solo ahí, en otros destinos también del país que se encuentran complicados ahora mismo con la situación invernal. Sabemos que la Secretaría Nacional del Agua está al frente de algunos proyectos importantes que buscan prevenir en los próximos años estas situaciones. ¿Qué nos puede comentar al respecto, ministro? Sí, Ámbar, efectivamente al inicio de la transmisión pues se veía las cámaras del ECU 911. Algunos sectores de Guayaquil estamos soportando intensas lluvias, la del 2 de marzo sobrepasó los límites que normalmente tienen una precipitación para estos días. Llovió el 60% de lo que normalmente llueve durante un mes en esas 10 horas de lluvia intensa, es decir, hubo una precipitación de 160 milímetros. Lo muy parecido sucedió el 12 de marzo y hoy en la noche también tenemos una lluvia intensa en justamente en estos momentos sobre Guayaquil. Y lo que usted decía, así como vimos esas imágenes, también vimos el enlace pasado del señor presidente, donde habla de los proyectos multipropósitos. Estos proyectos multipropósitos que están programados a ser construidos hasta el año 2016, ya se están construyendo 6, 4 de los cuales son para control de inundaciones. Esto significa que estos proyectos fueron planificados hace, por ejemplo, el multipropósito Ochone fue planificado hace 32 años. No hubo autoridad o no hubo la voluntad política para su ejecución. Pues hoy estamos ejecutando, van a mitigar las inundaciones en Chone. No decimos somos responsables al decir que es un tema de mitigación de inundaciones porque en una avenida con esa precipitación, por ejemplo, de la del 2 de marzo, es imposible predecir que vamos a terminar las inundaciones. Otros proyectos de control de inundaciones que se está haciendo en la cuenca baja del Guaya, justamente en el lugar donde estamos, es el proyecto Bulubulo, Cañar y Naranjal, es una inversión de alrededor de 600 millones de dólares y que se suman también el proyecto de riego Daubín, Daule-Vince, es un proyecto de 200 millones de dólares que está en ejecución, y además del proyecto, terminando el proyecto Chongón-San Vicente. El proyecto Daubín tenía planificado 42 años, Ámbar. Lo que pasa es que no se había ejecutado y el proyecto Chongón-San Vicente, llevar el agua a una presa que ha estado sin funcionar durante 12 años, en San Vicente, que ya fue construida hace 12 años, lo que pasa es que no le llevaban el agua. Ese proyecto fue planificado hace 35 años y eso es lo que estamos ejecutando. Hay 10 más que están en planificación, en estudios, y que a mediados de este año y hasta el próximo año tendremos los estudios e inmediatamente se ejecutarán. Con esto va a ser una inversión del país, como lo decía el señor presidente, que cambiará el tema de la matriz productiva porque tendremos, primero, evitando inundaciones en sectores agrícolas, hace productivo en la época de invierno a estos sectores y llevando el agua a estos mismos sectores agrícolas en la época de verano donde no existe, que lamentablemente yo siempre pongo un ejemplo, en los meses de noviembre en el norte de Manabí nuestras reses se mueren porque no tienen que comer, y 2 meses después, en enero, estas mismas reses se están muriendo, en cambio ahogadas. O sea, esta distribución equitativa del agua es el trabajo de la CENAGUA y lo estamos logrando hasta el año 2016 con una inversión que bordea los 2.500 millones de dólares con estos 16 megaproyectos. Ministro, muchos de estos proyectos, como usted señalaba, vienen de años, de más de 30 años incluso, no se han ejecutado por problemas políticos, por problemas de la población que se opone. ¿Qué es lo que ha estado detrás de que muchos de estos proyectos que ya se sabía que eran necesarios hace tiempo, no se hayan podido ejecutar hasta ahora? Mire, Ámbar, la capacidad de nuestros técnicos siempre estuvo instalada. Estos proyectos yo los veía en las aulas de clase hace 25 años en la universidad. Lo que nunca hubo fue la voluntad política, porque son proyectos que están allá arriba en las montañas. Un proyecto de control de inundaciones en una presa que está entre 2 montañas y no se los ve, no es el proyecto político, aquel de colocar el adoquín, de poner las plantas, de pintar la fachada de las casas. Eso da votos. Estos proyectos son los que no se ven, pero en cambio son los que se necesitan en el país.
y por eso es que este gobierno, con la responsabilidad que tiene el economista Rafael Correa, ha definido la ejecución de estos proyectos, y en ese cometido se encuentra la Secretaría Nacional del Agua, órgano rector en estos proyectos. Mi compañero Wilfrido Muñoz le tiene también una pregunta, le paso de inmediato. Doctor Solís, muchas gracias, muy buenas noches. ¿Por qué desde diversos sectores de la oposición, anualmente, cuando ocurren este tipo de problemas e inundaciones, no solamente en la ciudad de Guayaquil, sino en otro tipo de ciudad, en otras ciudades del Ecuador, se empieza a buscar un culpable, que generalmente no solo es el gobierno, sino que se tacha generalmente al presidente Correa, cuando colapsan las alcantarillas fluviales y sanitarias, como ahora mismo en Guayaquil? Bien, porque ya están definidas totalmente las competencias. Lo que pasa es que tratan de confundir pues a la ciudadanía. Y esto, por ejemplo, el dragado del río Guayas, porque no solo se complementa con la construcción del megaproyecto, ahí para cumplir con este círculo virtuoso para eliminar, para mitigar las inundaciones, se debe hacer no solo el megaproyecto, sino el dragado de lo que ya está solvado, y no ha solvado desde hace 5 o 6 años que estamos en el gobierno. Esto está solvado, por ejemplo, el río Guayas. Ya se tienen manifestaciones que el dragado del islote del Palmar debió hacerse hace 30 años. Tenemos fotografías de hace 54 años, del año 59, donde ya está la formación del islote del Palmar frente a la Puntilla en Guayaquil. Y ninguna autoridad lo hizo, ninguna autoridad lo ejecutó. Ahora el gobierno nacional, interviniendo en una competencia, por ejemplo, del Consejo Provincial con el cual firmamos un convenio, ya hemos firmado un dragado que va a tomar su tiempo, 11 meses la primera etapa, 3 años la segunda etapa, por un costo de 60 millones de dólares. Por supuesto, era casi imposible para el Consejo Provincial asumir ese costo porque su presupuesto anual es de 130 millones de dólares. Lo mismo vamos a hacer con otros consejos provinciales, a los cuales ya hemos entregado como Secretaría Nacional del Agua 4 dragas que eran de propiedad de la Secretaría para cumplir con esa competencia del dragado y desasolve. Y lo que decía, no solo es el tema del megaproyecto más el dragado, eliminar los sedimentos, sino también la reforestación aguas arriba. Nuestro país en las cuencas altas se ha visto sometido en los últimos 30 años a un agresivo plan de ampliar la frontera agrícola para nuevos sembríos, y han talado los bosques. O sea, ha habido un plan agresivo de deforestación. Lo que estamos haciendo ahora con la competencia del MAE de reforestación es reforestar las cuencas altas. Esto completa este círculo virtuoso. ¿Por qué no se busca, ministro, un consenso? Hoy escuchaba en un medio X de comunicación decir que hay sectores en Guayaquil que nos inundan, pero que también hay sectores como el Monte Sinaí que se está inundando. Entonces, iban precisamente no con el afán de buscar un consenso, un beneficio de la población, sino de hacer daño al mismo gobierno. Bueno, Wilfrido, ahí ya son otros factores. Cada cual debe asumir su competencia. En el caso, por ejemplo, de la zona de Monte Sinaí, donde implementamos un plan de gobierno que se llama el Plan Sociovivienda, se obtuvieron los permisos de las autoridades competentes, en este caso para el tema de urbanismo, el tema de uso del suelo, al municipio de Guayaquil. Nosotros somos respetuosos de las competencias en cada sector, y para la aprobación de los diseños de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial, lo solicitamos a quien tiene la concesión de agua potable en Guayaquil, que es Interagua, que además, por ejemplo, en el tema de sociovivienda, acompañó en todo el proceso. Tenemos los documentos donde nos fiscalizan durante toda la ejecución. Ahora, que estos diseños, producto del el lodo y basura que caen de los cerros, de las invasiones circundantes, taponen los sistemas de sociovivienda, por ejemplo en Guayaquil, es lo que causa estas inundaciones, que estamos hablando de un proyecto de 2.600 viviendas, donde se enfocan los problemas, se focalizan, son en 2 puntos. Cerca al colegio Vicente Rocafuerte, ahí tenemos imágenes. El sistema de aguas lluvias implementado en sociovivienda fue aprobado y fiscalizado por Interagua desde el año 2009. Se construyó de acuerdo al diseño aprobado, con tuberías de 2,5 metros de diámetro, que son importantes, y cámaras de 3 por 3 y de 4 metros de ancho. Esto significa que puede garantizar pues, el abastecimiento de todos estos sectores. Ahí vemos copias de los permisos, las tuberías que se instalaron en el proyecto Sociovivienda en el año 2009, siguiente. Vemos los cerros aledaños que no tienen servicios básicos, y no es la competencia del MIDUBI pues dotarle de servicios básicos, sino que cada cual tiene su competencia.
las cámaras que se instalaron en el sector que sirven para recoger las aguas lluvias de todo el sector, más no los lodos y basura que vienen de los cerros. Y ahí vean todos los techos verdes, el plan sociovivienda y el escurrimiento de los cerros. Y los dos puntos focalizados, ahí hay 2.600 viviendas y los dos puntos en azul destacados son 70 familias que lamentablemente sufren los estragos del escurrimiento de los cerros. Y esto no solo lo decimos nosotros, diarios de circulación, siguiente por favor. Este es el lodo y basura que escurren de las invasiones que circundan al plan sociovivienda, que no tienen servicios básicos. Vemos, esto es la forma que queda después de una lluvia como en este momento se está desatando en Guayaquil, producto de este escurrimiento de lodos de los cerros circundantes, y que inmediatamente pues un diario de circulación nacional publica esto justo el martes 12, deforestación aumenta riesgo de que caiga casas de los cerros, y publica una foto del plan sociovivienda donde dice que cae justamente lodo y basura de los cerros y que taponan y hace colapsar los sistemas. No lo decimos solo nosotros, sino diarios de circulación nacional. Para mitigar el año 2011 ya se construyeron rejillas adicionales a las que fueron aprobadas y fiscalizadas por Interagua, pero ya le corresponde a quien tiene la competencia, se requirió implementar las soluciones definitivas a estos problemas en los cerros. Siguiente, por favor. Estos son los trabajos de mitigación que se hicieron en el 2011, que se llaman desarenadores. Es la colocación de una rejilla que permite primero desarenar, sacar esos lodos y que pase el agua para que cumpla la función el sistema de aguas lluvias que se instalaron. Esto se hizo el año 2011, en algo se mitigó en vista de que la autoridad correspondiente no hizo los trabajos que debía de hacer en los cerros. Hoy estos trabajos se está haciendo por parte del MIDUBI. Esto vemos en el Colegio Vicente Rocafuerte, se va a instalar 3 tuberías de 400 milímetros de diámetro adicionales para permitir la evacuación adicional de estos lodos y cerros y basura que nos viene de los cerros. Estos son los trabajos, fotos del día de hoy. Siguiente, por favor. Y este es el trabajo adicional que está haciendo ya como Secretaría Nacional del Agua, es la limpieza de las microcuencas. Estas microcuencas que se encuentran, circundan estos sectores de Monte Sinaí, de Fortín 1, del sector de La Ladrillera, del sector de Ciudad Victoria, todas estas microcuencas, estos canales naturales donde van a caer estas aguas una vez que son recogidas de las diferentes urbanizaciones, van a ser limpiados por la Secretaría Nacional del Agua. Centrar el asunto de sociovivienda, que es el que en los últimos días ha generado un poco de polémica. El plan sociovivienda contaba con todos los permisos y se realizó con la tecnología y con las cuestiones necesarias, se han realizado los trabajos de mitigación necesarios, pero mientras existan estas invasiones en el cerro y estos deslaves, digamos, que vienen precisamente del cerro, ¿se va a repetir la historia todos los años o hay cómo cambiar este escenario? Bueno, estamos trabajando en situaciones adicionales, Ámbar. Lamentablemente, yo decía, si hablamos de 70 familias que sufren los estragos porque son focalizados en 2 puntos, en los puntos más bajos, cerca al Colegio Vicente Rocafuerte y cerca a los bloques, estamos hablando del 3% de las 2.600 familias que viven en el plan sociovivienda. Y las que realmente sufren la mayor inundación son las que están cerca al Colegio Vicente Rocafuerte y van a ser reubicadas alrededor de 14 familias, mientras se construyen soluciones que ya las vimos, se las está ejecutando en este momento, implementadas por el MIDUBI dentro de la urbanización. Por supuesto, estas soluciones es producto de que no se cumplió nunca con la dotación de servicios básicos por parte de la autoridad correspondiente en estos cerros, en estas invasiones. Por supuesto, somos técnicos, estamos trabajando también en evacuar rápidamente esas aguas con la limpieza de las microcuencas y en este caso es el trabajo que estamos haciendo a través de la Secretaría Nacional del Agua, no solo en el sector de sociovivienda, estamos interviniendo en el sector de Fortín 1, de Lomas de la Florida, de Nueva Prosperina, estamos en otros sectores de La Ladrillera y llegamos hasta Ciudad Victoria. Es decir, a quien le correspondía dotar de estos servicios era al municipio de Guayaquil. Bueno, las competencias de agua potable, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial las tiene de acuerdo a la COTAD los municipios. Y en este caso, esto está delegado a una empresa concesionaria, Interagua,
que debía dotar de servicios básicos porque son invasiones que circundan al sector de sociovivienda. Nosotros tenemos los diseños aprobados en su tiempo por parte de la autoridad correspondiente. Estos diseños fueron aprobados el año 2008, se construyó en base a estos diseños y se hizo un acompañamiento de la empresa Interagua para la fiscalización. O sea, no es que unilateralmente por ser gobierno fuimos y construimos nosotros. Todos tenemos aprobado y se construyó conforme al diseño y porque además fue fiscalizado por la misma empresa Interagua. Doctor Solís, respecto a las competencias a las que usted hacía referencia hace un segundo, ¿a quién le corresponde en el caso de este tipo de eventos naturales, cuando las familias han perdido sus enseres, sus bienes, sus electrodomésticos? ¿Hay algún seguro que responda por lo que pierden estas familias? Bueno, siempre hay seguros que determinan daños a terceros en este tipo de situaciones, pero no, hay un trabajo coordinado ya por parte del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Hay un trabajo de un área social que inmediatamente se acerca a las familias, mira los electrodomésticos que han tenido algún problema y se produce un recambio de estos electrodomésticos. Por supuesto, la familia, no debe haber una sola familia afectada. Lamentablemente, si es que no se soluciona ese problema de los cerros, vamos a tener este tipo de situaciones y se entrega el enser que ha sido afectado por la inundación y se lo repone por un nuevo línea blanca, refrigeradora, cual haya sido el que se afectó. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, ministro, le queremos agradecer muchísimo por haber estado esta noche para darnos esta explicación muy clara, además porque estaba acompañada de imágenes, así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros y esperamos verlo pronto, no se pierda. Muchas gracias a ustedes, siempre a la orden. Walter, secretario nacional del agua de la CENAGUA, esta noche en CN Plus Estelar para darnos a conocer lo que se está haciendo para enfrentar, mitigar lo que ocurre ahora mismo con el tema de las inundaciones. Vamos a una pausa, pero quédese con nosotros, ya regresamos.